Ah, perfecto, ya. La flechita va cambiando, se lo voy a dejar acá. Después cada uno va a hacer su exposición, o como pero que entonces lo voy presentando en cada exposición, o lo presento juntos. Ahora leo primero dos. Yo creo que lo voy a tener que presentar todos juntos. Y después cada uno se va parando. Pero van a hacer cada uno una exposición. Tengo tres que hacen exposición, entonces de ahí la cosa. O sea, que yo lo bueno, que la pone bien. Sí. ¿Va a moderar este panel? ¿Ah? No, yo lo voy a presentar escrito, pero después la colega va dando la pasada. Ya. Vamos a comenzar entonces esta segunda parte de NASA 2017. Le pido a la gente que está afuera, por favor, que termine de ingresar para poder dar inicio. Bueno, pues se va a llevar a cabo ahora el segundo panel de esta mañana, donde vamos a contar con la exposición de los representantes programáticos de los candidatos presidenciales Alejandro Guillé, Beatriz Sánchez, Carolina Goich y del expresidente Sebastián Piñera. En representación de los mismos, ellos van a abordar esta mañana el tema las propuestas en materia de salud para los próximos 4 años, que obviamente lo que nos interesa conocer. Se los voy a presentar. Gonzalo Navarrete, quien viene en representación del candidato presidencial Alejandro Guillé. Gonzalo es médico pediatra de la Universidad de Chile con un magíster en gestión pública. En la misma casa de estudio fue 3 periodos alcalde de la comuna de Los Prados, subdirector médico del Servicio de Salud Metropolitano Sur, director del Instituto de Salud Pública y subsecretario de Salud en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Actualmente es el presidente nacional del Partido por la Democracia. Matías Goyenechea, quien viene en representación de la candidata presidencial Beatriz Sánchez. Matías es cientista político y experto en economía y gestión en salud. Actualmente se desempeña como presidente de la Fundación Creando Salud y miembro del Frente de Salud de Izquierda Autónoma. Jorge Jiménez de la Jara, quien viene en representación de la candidata presidencial Carolina Goich. Jorge Jiménez de la Jara es médico cirujano de la Universidad de Chile con magíster en salud pública en la Universidad Johns Hopkins. Exministro de Salud del expresidente Patricio Aylwin, ha ejercido como consultor en salud pública para organizaciones chilenas e internacionales, miembro y presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Y Enrique París, quien viene en representación del candidato presidencial y expresidente de la República, Sebastián Piñera. El doctor París es médico cirujano de la Universidad Católica de Chile y pediatra de la Universidad de Chile, expresidente nacional del Colegio Médico de Chile entre el 2011 y 2017 y actualmente es director médico del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica y miembro del directorio de la Fundación Dr. Julio Menenguelo y de la Corporación para la Nutrición Infantil, CONIN. Quiero dejar también con ustedes a la periodista de Radio Duna, Connie Stipicic, que moderará este encuentro. Connie. ¿Escucha bien? ¿Sí? Ahí sí, ya. ¿Cómo están? Quedamos súper lejos. Sí. La idea es que ustedes hagan una presentación cortita, ojalá lo más cortita posible para que tengamos tiempo para conversar. No sé si todos traen algo, prefieren hacerlo sentados desde ahí o pararse, sentaditos desde ahí. ¿Ah? Yo prefiero ¿Sí? Ya. Partamos por el orden en el que están de allá para acá. Gonzalo primero.
Vale. Yo les voy a marcar ¿les parece si les marco los 6 minutos? Dijeron que eran 15. No. No, ¿no es cierto? 15 es mucho. Bueno, la haremos más corta entonces. Bueno, primero, buenos días, muchas gracias. Después, como comentábamos recién, de una larga vuelta por la vida a retomar los temas de salud que finalmente tienen que ver con la esencia, es parte de lo que quisiera comentar. Primero, se llama 2018-2025, puesto que de aquí al 2025, uno de los cambios sustantivos que tenemos como desafío sanitario desde nuestro punto de vista es el aumento de la población adulto mayor, que en las estimaciones van a llegar al 25% de la población, y por lo tanto el perfil epidemiológico de lo que son los desafíos futuros lo que debe readecuar dos ámbitos que a nosotros nos parecen relevantes. Primero, resolver los problemas que tiene el sistema desde el punto de vista de la enfermedad hoy día, pero esa resolución tiene que ser pensando fundamentalmente en que hoy día el perfil epidemiológico es el aumento de las crónicas no transmisibles, que tienen fundamentalmente una raíz en cuanto al aumento de la expectativa de vida, cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo comemos, cómo nos relacionamos, cómo nos recreamos, y por lo tanto el sistema en su conjunto debe adaptarse a un nuevo desafío que de aquí al 2025, hoy día la encuesta del INE muestra que hay la misma cantidad de adultos mayores que de menores de 15 años, por lo tanto ahí tenemos un problema que es bien central. Las nuevas epidemias, todos lo sabemos, son completamente diferentes: obesidad, sedentarismo, tabaquismo, depresión y otras muy relevantes en el ámbito de la salud mental. Hay una demanda por calidad mucho más fuerte, mucho más intensa y mucho más distinta probablemente de lo que hoy día los sistemas de gestión están, porque la gente nos pide más y mejor, y en un amplio espectro mucho mayor que el que hoy día probablemente estamos gestionando. Hay una amplia posibilidad de incorporar tecnología sanitaria, tanto desde el punto de vista de la gestión clínica como de los temas administrativos. La articulación de la red es un tema central de un debate, porque finalmente cada uno está haciendo en su pequeño espacio lo que le parece o lo que tiene el mandato o lo que el compromiso de gestión le da, pero hay poca integralidad. Hay una desigualdad territorial desde el punto de vista de recursos, capacidad y resultados que nos parece fundamental. Y creo y tenemos la sensación en que parte del cambio del sistema es que la demanda por democracia no es solo por democracia política, sino que por democracia en la toma de decisiones, en la planificación y en el control de gestión. En ese sentido, nosotros decimos hay dos cosas que tenemos que hacernos cargo. Primero, evolucionar hacia un sistema que tienda a disminuir la carga de enfermedad. El objeto del sistema de salud público y privado debe ir a mirar cómo disminuyo la cantidad de enfermedades y por lo tanto cómo hago un espacio, comillas, de vida más sana o saludable, o la prevención, pero tomándosela en serio y no como una parte finalmente no sustantiva de los recursos, de la gestión, de las tecnologías, de la capacidad de organización del sistema. Y hay una urgencia hoy día que es hacerse cargo de lo que uno podría llamar en su tema general la lista de espera. Por lo tanto, nosotros decimos, mira, el sistema público hoy día que carga con el 85% del adulto mayor, que está en general desfinanciado o endeudado, que tiene problemas de resolutividad en lo interno y que no tiene una vocación preventiva real, con un sistema privado que fundamentalmente es curativo, que tiende a atender la población de mayor ingreso, más sana, pero que no tiene una red, vocación ni estructura de una vocación preventiva, es decir, no está orientado ni tiene acciones en torno a la disminución de la carga de enfermedad, hace que parte del debate de los próximos años tenga que ser un nuevo consenso social en torno a qué es el rol y cómo se articula un sistema público, cómo se articula un sistema privado que tienda a un objetivo sanitario de mediano plazo, que es la disminución de la enfermedad. Hoy día tenemos que hacernos cargo de un tema que está deslegitimando no solo el sistema de salud, sino la democracia, que tiene que ver con que la lista de espera, GES y no GES, hoy día nos parece que si uno
recorre. Lo que me toca recorrer hoy día, además de alcalde como candidato, es que el sistema democrático dice, mire, a mí me da lo mismo porque a mí no me resuelven el problema concreto que yo tengo, que fundamentalmente cuando yo voy al consultorio tengo una lista de espera, me dan una interconsulta, tengo una lista de espera indefinida, no gestionada, no conocida y que depende casi de la voluntad o del sistema nacional del pituto para poder resolver la lista de espera y la interconsulta, y por lo tanto creemos que tenemos una urgencia política, económica, ética y técnica para resolver el tema de la lista de espera. Nosotros entendemos que la resolución de la lista de espera fundamentalmente debe estar orientada a una inversión cualitativa, cuantitativa y económica en atención primaria, que el sistema hospitalario público fundamentalmente debe aumentar su capacidad de gestión, que la gestión de la red es un tema central y que en el sistema privado no está la resolución de los temas del control de costos. Y en eso hay dos componentes. Primero, entender que el sistema de salud debe orientarse a la gestión de lo que todos conocemos como determinantes sociales de salud, porque allí hay respuestas mucho más potentes de un cambio de las condiciones donde uno vive, donde uno se recrea, donde uno establece sus relaciones, y parte relevante de la condición de vida de los barrios, de las poblaciones, de los lugares en que la gente habita, es parte de lo que hay que gestionar, y allí una atención primaria directamente involucrado con trabajo comunitario permite resultados sanitarios. En la comuna que a mí me tocó dirigir, nosotros logramos disminuir a la mitad el embarazo adolescente cuando todo lo que era los consultorios amigables que estaban vacíos se fueron a los colegios y se trabajó con la comunidad escolar, se trabajó con las mamás, con los papás, con los alumnos, con los docentes, con los auxiliares de la escuela. Se hizo un trabajo, terminó esto con algo que apareció con la repartición de preservativos en los colegios, pero como resultado de un largo trabajo que permitió en 3 años disminuir a la mitad el embarazo adolescente. Si 7 minutos. 7. Sí, perfecto, gracias. Si uno mira lo que nos dicen los irlandeses de cómo ellos resolvieron, se metieron en el tema del consumo de droga, no es solo cuántos psiquiatras tengo o cuántas consultas tengo, sino cómo la comunidad se instala en un sistema de gestión. ¿Cuántos medicamentos antidepresivos logro disminuir cuando yo coloco a los adultos mayores en una actividad que tiene proyecto de vida? Y la cantidad de antidepresivos que están usando los adultos mayores que forman parte de redes y que tienen grupos de teatro, que tienen grupos de baile, que tienen grupos de música, disminuye a la mitad. Y por lo tanto, lo que nosotros decimos, parte relevante de la tarea es que las determinantes sociales de salud no son un libro que hay que leer, sino un tema que hay que gestionar. Y eso implica una tecnología sanitaria que es muy compleja, que implica una relación con las comunidades. Y por lo tanto, parte de la tarea es entender de que la comunidad y la relación con el sistema de salud permite innovaciones técnico-sociales que tienen alto impacto en los indicadores sanitarios. Pero junto con eso, nosotros entendemos que si uno enfoca el problema de la lista de espera en una acción muy intensa en la atención primaria, podemos reducir lo que hay hoy día de lista de espera, por lo menos en las experiencias donde está instalado, cerca de un 60 o un 70%. Eso implica un plan de salud familiar 2.0 en que incluya las prestaciones sanitarias de los consultorios, capacidad resolutiva mayor, con incorporación de tecnología. Se están formando 4.000 especialistas, de los cuales no hay ninguna norma que diga que esos jornadas laborales deben hacerse en la atención primaria. Nosotros entendemos que eso es por contrato, por ley, pero tiene que haber por lo menos un 25% de la jornada de los especialistas en la atención primaria, que eso hecho con un pack de exámenes y de medicamentos, uno puede resolver una parte importante instalando a este especialista en la atención primaria, y por lo tanto en cada servicio, desde el gestor de red, tiene que instalarse un sistema de cuál es la lista de espera, que allí es la más importante, y gestionarla. Hay que invertir en formación continua de los equipos de salud.
El incremento de las guapos, la creación de unidades comunales de otorrino, incorporar seriamente el tema de la rehabilitación temprana y la atención de postrado, que son de las cosas que más impactan a la población, debe estar centrado en la atención primaria. Hay una demanda relevante sobre el tema de lo dental y por lo tanto allí tenemos que tener un gesto dental más relevante en la atención primaria. El tema de la gestión de la red es fundamental, hecha desde los servicios, pero allí hay una relación distinta. Si esto tiene foco en la atención primaria y toda la atención primaria fundamentalmente manejada por la municipalidad, entonces la relación del gestor de red, no solo con su red de salud, sino también con los municipios es fundamental y por lo tanto entender que aquí hay una complejidad social y política distinta. Nosotros entendemos que en el momento de que los pabellones públicos funcionen 12 horas, en que desarrollemos cirugía ambulatoria descentralizada, otras urgencias que hay que resolver paralela, el drama de la licencia médica y de la insuficiente desarrollo, gestión y capacidad de las COPINES, creo que es un tema relevante. El tema de los bioequivalentes y compras públicas, ya se ha dicho, pero creo que nosotros debemos resolver eso junto con los temas de los genéricos de marca. Es bien inentendible que el genérico de marca hoy día siga siendo una, comillas, alternativa dada por los médicos, existiendo en el mercado cuando son exactamente lo mismo que el bioequivalente, y no lo entendemos muy bien, eso es solo un tema de negocio, hay una ley de fármacos 2 que nosotros creemos que se tiene que aprovechar. La instalación de medicinas complementarias en la atención primaria, hay muchas experiencias comunales en que buena parte de los problemas del dolor, de la depresión y de la soledad que finalmente tiene el adulto mayor se resuelve también instalando seriamente temas de medicinas complementarias. Nosotros no tenemos un problema sobre el tema de concesiones, si es que es necesaria, pero el tema central, y yo creo que ahí hay un error, es que todo lo que se tiene visto es que hay que construir más hospitales. La señal que se le da a la población de que esto se resuelve con más hospitales, porque una discusión que tuve con un senador amigo, ¿qué tiene que ver instalar un hospital en Victoria si tiene 20.000 habitantes? ¿Por qué no tener allí en realidad una atención primaria mucho más resolutiva? Si uno de la población le dice que tiene que instalar un hospital, tiene todos los votos del mundo, pero eso no es lo que se requiere necesariamente. Nosotros entendemos que fundamentalmente ya hay un plan que está, pero fundamentalmente la atención primaria es la que debe ser privilegiada y si hay que concesionar, eso no es un tema ideológico, es un tema de cuáles son las condiciones de esa concesión. Y termino, nosotros entendemos, por lo tanto, que hoy día hay una urgencia, pero esa urgencia tiene que darse desde la perspectiva en que el cambio total del sistema, de cómo hacemos salud pública, de cómo hacemos construcción de comunidad, del tipo de privilegio, de qué es lo que privilegiamos, tiene que estar mirando una carga de enfermedad que de aquí a no más allá del 2025 va a cambiar sustancialmente, con una espiral de costos imposible de resolver. Es que esto no es solo un problema del sistema de salud público, ni solo del sistema privado, es del conjunto de una sociedad y eso es posible hacer una gestión desde el punto de vista de lo sanitario. Si Chile tenía un grave problema de la salud materno-infantil y el efecto contagioso y se construyó un sistema para eso, hoy día nuestro futuro dice que va para otro lado y nosotros, por lo tanto, tenemos que, con participación, con integración, con capacidad sanitaria, con capacidad de gestionar redes, pero fundamentalmente con gestionar salud, es lo que creemos que debemos empezar a reconstruir como un nuevo consenso político, social y técnico en los próximos 4 años. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a Gonzalo Navarrete, en este caso representación de la candidatura de Alejandro Guillé. Matías Goyeneche, de la candidatura de Beatriz Sánchez. Goyenechea, perdona. Adelante. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar acá. Primero que nada, quiero señalar de que la propuesta que yo ahora voy a hacer presentación es una propuesta que ha sido construida básicamente de manera colectiva. Esto se fue hecho en dos etapas. Una etapa donde hubieron encuentros locales desde el Frente Amplio, en la cual participaron más de 20.000 personas, y posteriormente, hace un par de días, a mediados de septiembre, se hizo una consulta donde participaron 16.000 personas, donde se terminó de validar un poco esta propuesta.
La mirada que nosotros tenemos en términos de nuestro diagnóstico apunta a que nosotros tenemos una problemática de salud básicamente donde el derecho a la salud no ha estado garantizado de manera clara ni de manera integral como uno debería. Hoy la salud no está garantizada en su amplitud como derecho, crece la necesidad de instalar una mirada de salud en todas las políticas, por ejemplo. Es urgente reorientar un modelo curativo predominante hacia un modelo sanitario asentado en la promoción y prevención. No contamos, además, con una lógica de participación real, ni autonomía, ni horizontalidad en nuestro sistema de salud. Acá tenemos un problema también de inequidades entre el sector público y privado. Y aquí yo quiero hacer cita de un trabajo de Carla Castillo, de Jimena Aguilera y de Manuel Nayera, donde básicamente ellos han mostrado con los datos de que tenemos aquí un problema seriamente de distribución de los recursos y distribución del gasto de salud. Nosotros tenemos un sistema que está funcionando sin una lógica de seguridad social, cuyo origen estructural es el sistema de financiamiento. Los asegurados de FONASA tienen una mayor necesidad de salud y son mayores además, básicamente 83 años versus 36, y es más pobre, por debajo de la línea de pobreza, un 17% versus un 1,5%, en que los asegurados de las ISAPRES. FONASA recibe un financiamiento mensual de $50,9 por beneficiario y tiene un gasto de 51,43, mientras que las ISAPRES tienen un financiamiento, reciben o recaudan $94,74 mensuales por beneficiario versus un gasto de 69 por servicio de salud que puedan entregar. Esto genera básicamente una de las principales consecuencias, esto es base que genera una inequidad y un problema de segmentación al sistema de salud y al acceso a la salud que consagra una salud básicamente para ricos y sanos y una salud para pobres y enfermos. Esa es la realidad que nosotros desde el Frente Amplio queremos transformar. Tenemos además un problema de déficit de financiamiento público. En Chile existe una insuficiente inversión pública en salud. Ambos factores han llevado a un debilitamiento del sector público, una APS además que está desarticulada de la red de atención. Hoy día la APS se encuentra desarticulada con la red secundaria y terciaria, con limitaciones en su conformación. La municipalización creemos que también genera una distribución desigual de los recursos entre las comunas más ricas y más vulnerables. Tenemos un déficit de infraestructura pública. Básicamente las formas mediante las cuales el Estado ha estado realizando la provisión hoy día de infraestructura dependen de actores privados con fines de lucro en el ámbito de la inversión sectorial, y estos no han sido capaces de generar un término o de disminuir las brechas que hoy día existen en términos de capacidad pública instalada. Nuestras visiones a largo plazo tienen que ver con, primero que nada, establecer la salud como un derecho social, siendo uno de los principales fundamentos la solidaridad, la universalidad, equidad y sustentabilidad del sistema, conformando un bien público, otorgando un valor a la autonomía y a la construcción sanitaria colectiva. Nosotros pensamos reconstruir la seguridad social. Eso implica la salud en un país en medida que lleven un financiamiento solidario del sistema, que termine con la rediscriminación por riesgo, que redistribuya con equidad los recursos y los utilice de forma eficiente. Construir un sistema público, además, de alta calidad. Esto que sea capaz de responder a las necesidades de salud de la población, garantizando acceso universal y equitativo. Nuestras propuestas, básicamente, por un lado, nosotros planteamos fortalecer la salud desde una mirada integral. Esto implica instalar la salud en todas las políticas mediante un trabajo sólido, intersectorial, desde la promoción y la prevención, que sean ejes conductores hacia un concepto de salud más transversal. Desplegar actividades sanitarias en las comunidades, acercándose mejor a la comprensión del entorno y haciéndose cargo del rol protagónico de los determinantes sociales de salud. Fortalecer la atención primaria como eje articular del sistema de salud, apuntando hacia su resolutividad y financiamiento. Por otro lado, nosotros planteamos como un segundo eje importante una nueva forma de financiar la salud para todos, y esto implica, por un lado, incrementar el espacio fiscal destinado a salud, llegando a un 6% del PIB, que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para el gasto público en salud,
Y esto nosotros pensamos que se tiene que realizar vía aportes de impuestos generales y impuestos específicos relacionados a la salud. En ese sentido, nosotros tenemos propuestas relacionadas a generar impuestos específicos que vayan a aportar a salud. Nosotros pensamos de que es necesario crear un fondo único de salud que solidarice las cotizaciones de los trabajadores y los aportes del Estado, permitiendo subsidios cruzados entre los distintos grupos sociales. Pensamos de que la solución también al problema del aseguramiento y del financiamiento y la distribución implica la creación de un seguro único de salud con administración autónoma de un plan de salud universal. Un seguro de esta naturaleza permitirá eliminar el excesivo gasto administrativo, otorgando mayor poder de negociación, transparencia y regulación, posibilitando mejores coberturas. Nosotros pensamos que eso es una modelación de lo que se podría estar recaudando, un fondo único, y permitiendo un gasto per cápita de $757 por persona de manera anual. Esto se constituye este fondo único y se mancomunan estos recursos. De todas maneras, nosotros pensamos de que se debe crear una entidad pública autónoma de evaluación de tecnología sanitaria con participación social para el estudio y recomendación de las prestaciones que serán incluidas en la cobertura del Seguro Social. Nosotros pensamos que tenemos que eliminar a las ISAPRES de la seguridad social. Y esto me parece que es sumamente importante, dado el contexto en que estamos. Sin embargo, pensamos de que estas tienen que ser transformadas o avanzar para ser parte de seguros complementarios de salud o suplementarios voluntarios regulados por la Superintendencia de Salud, que hoy día la regulación de los seguros complementarios descansa en la Superintendencia de Seguridad y Valores, y eso debiese ser modificado. Por otro lado, debemos avanzar, y esto en términos generales, en mecanismos inteligentes de pago que consideren costos reales de resolución y complejidad de los casos 7 minutos. y costos basales de las instituciones en todos los niveles de atención. Se avanzará la implementación de pago por GRD en todo el sistema hospitalario, junto con un per cápita que se ajuste o mejore el riesgo en la atención primaria. Nosotros pensamos de que terminar con los pagos por fee for service es una necesidad, y en el sector privado también debiese ocurrir algo semejante. Se terminará el lucro de los prestadores privados con fondos de la seguridad social. Se establecerá mayor regulación en los precios de prestaciones, dotando de mayores facultades a la Superintendencia de Salud. Nosotros pensamos también que un tercer eje es resolver el tema de la infraestructura. Y en ese sentido pensamos que la unidad de inversiones del Ministerio de Salud tiene que tener un mayor rango, se le debe dar un rango de división general, lo cual significa darle mayores atribuciones, posibilidades de mayor planificación de la infraestructura y hacerlo con criterios sanitarios. Pensamos de que se necesita además crear un plan o un programa de mantención de infraestructura y equipamiento que hoy día no existe. Hoy día se construye un hospital y no reciben recursos por ningún tipo de medio, a no ser de que el director lo pelee, para tener un financiamiento permanente en la mantención de infraestructura. Los hospitales están de la manera en que están porque no reciben recursos de ese sentido. Nosotros pensamos de que hay que avanzar hacia un plan nacional de infraestructura de acuerdo a necesidad sanitaria, y esto se realizará a partir de una evaluación que se realizará el primer año de gobierno. Por otro lado, nosotros pensamos que hay que reformular la ley de concesiones para eliminar las concesiones en el sector de salud, dado que nosotros consideramos de que la evidencia, tanto nacional como internacional, apuntan a que los hospitales, por ejemplo, de la Florida y Maipú, han tenido problemas de calidad y problemas de infraestructura, y en ese sentido las concesiones no entregan mejor valor por el dinero que se paga, y además de que son onerosas para el Estado. Pensamos de que es necesario en ese sentido propiciar la construcción de diseños estandarizados de establecimientos de salud que puedan ser adaptados según necesidad y según tipo, y que se pueda avanzar hacia ahorros, y aquí esto implica avanzar hacia ahorros en recursos, tiempos, de manera considerable. A largo plazo, nosotros creemos de que es necesario avanzar hacia la creación de una agencia pública destinada a la construcción de hospitales, siguiendo el modelo de la Sociedad Constructora de Hospitales de Establecimientos Hospitalarios que existía hasta el año 82. Respecto a la capacidad del sector público y la necesidad que tiene hoy día, por ejemplo, de recursos humanos, pensamos de que es necesario regular y planificar el recurso humano a nivel nacional, regional y local, alineando las necesidades de capacidad productiva de la educación superior con los objetivos de revertir la falta de trabajadores en el sector público, donde nosotros consideramos que efectivamente hay déficit y brechas no solo de médicos ni médicos especialistas, sino que en todas las áreas.
Por otro lado, necesitamos iniciar un proceso de discusión acerca de la carrera laboral digna de los trabajadores de la salud, terminar con la pérdida de derechos laborales y la precarización, fomentar la estabilidad laboral y permanencia para asegurar calidad asistencial, modificar la estructura salarial privilegiando elementos basales y no asignaciones transitorias. Por otro lado, nosotros creemos que es necesario, y esto es sumamente importante, avanzar hacia una ley médica única que contemple todas las etapas del ciclo de formación y retención en el sistema público, incrementar las funciones y distribución de las responsabilidades de los profesionales no médicos en la atención de salud, una nueva política de capacitación, mejorar las políticas de bienestar y, por otro lado, y aquí hay un problema que me parece que es sumamente importante y que no lo he visto en otras partes, que es necesario implementar un plan de prevención y manejo del maltrato, de abuso y acoso sexual en el interior de los centros de salud, que muchas veces los trabajadores también se han quejado de este tipo de problemas. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Don Jorge Jiménez de la Jara. ¿Desde ahí? Sí, ¿Sí? desde aquí nomás. Muchas gracias, muy buenos días. Creo que hablar de 4 años es muy poco en salud. De hecho, la primera, algo parecido a NASA, ocurrió en 1989 y ahí tuve el honor de acompañar a mi candidato, don Patricio Elwin, de Feliz Memoria. Hoy día vengo en representación de Carolina Goich, que es todo un significado de renovación en la política y en las personas. Creo que la continuidad es una virtud en las políticas de salud, aunque nos vayamos poniendo viejos, como es evidente en mi caso. El segundo hecho que quisiera destacar es que hay una evidente inercia en los sistemas de salud para ser víctimas o beneficiarios de una transformación. Se requieren entre 20 y 30 años para pensar, para aprobar y para echar a andar una reforma. Y eso requiere mucho diálogo, mucha negociación y mucha sensibilidad social. Otro punto que ya se ha tocado, pero que es importante insistir, es que salud no es medicina. Cuando estamos hablando de salud, estamos hablando de un resultado colectivo en el cual intervienen muchos factores y en el cual la medicina es solo una parte de los factores que intervienen. La medicina es un arte, la medicina es una ciencia y ha ido cambiando en los años a medida que transcurre la innovación tecnológica, y esto es un fenómeno de los últimos 40, 50 años, solamente con la adquisición de nuevas tecnologías, de imagen, de intervenciones quirúrgicas, de medicamentos. Y eso es una realidad que tenemos que hacernos cargo. En salud, en cambio, los resultados son, como decíamos, multifactoriales. Si analizamos históricamente los años 30, en donde se dictaron las 2 leyes principales que dieron origen a nuestra estructura de la salud pública para prevenir y curar la tuberculosis con la medicina preventiva y dirigida, más la de nutrición y la madre del niño, y que decir que ambas leyes fueron producto del genio de Eduardo Cruz Coke, un hombre de derecha, social cristiano, que fue ministro de Salud en el año 37-38, pero que era revolucionario desde el punto de vista de la ciencia, de la democracia y de lo social. Luego vino la unificación de los servicios de salud, que generó la evidencia de que esto ocurría cuando aparecía una necesidad de unificarse frente a un terremoto como en el año 39, y ahí el líder fue de la otra punta, Salvador Allende, una persona socialista, masón, libre pensador, pero que había sido alumno de Cruz Coke, por lo tanto tenían una continuidad personal entre ambos dos. La creación del Servicio Nacional de Salud, sin embargo, en 1952, insisto en mis prolegómenos históricos, fue un gran acierto, pero creó un gran error. Y ahí creo que está el origen de lo que estamos discutiendo hoy día. Explícitamente dejó fuera, incluyó a los indigentes y a los asegurados trabajadores, pero dejó fuera a los empleados, que era la futura clase media que en esa época no existía. Y desde ahí nace probablemente este error de diagnóstico del cual estamos pagando hasta la fecha. El Servicio Nacional de Salud, con todas las reformas complementarias, tuvo un efecto extraordinariamente positivo. Fueron complementadas con la ley de medicina curativa para empleados, que fue un primer parche, y desde ahí en adelante nos hemos ido en parche tras parche, algunos más grandes, otros más chicos, pero nuestro sistema de salud hoy día es un sistema extraordinariamente parchado, y probablemente esa es la realidad. La gran reforma, la reforma espectacular, no va a venir nunca, sino que va a ser una acumulación de pequeñas reformas que van a ir surgiendo. Ahora, lo rescatable, insisto, en esta parte es que desde el punto de vista de la continuidad y de la compatibilidad en las ideas, ha habido un gran acuerdo social, político y tecnocrático, y creo que hoy día también ese acuerdo existe, salvo las posiciones extremas que pretenden que todo sea de un color o de otro, que prácticamente están de alguna manera interfiriendo en nuestro criterio. Ahora, decir otra cosa muy importante.
La salud pública chilena, incluso con todos los errores y con todos los defectos que podemos anotar, es un extraordinario instrumento de equidad en nuestro país. La salud pública está atendiendo más de 25 millones de consultas, está atendiendo el 60-70% de los partos que ocurren en el país, está destinando montones de programas específicos y concretos como el cáncer infantil, el VIH-Sida con todos sus defectos, está presente y está actuando y probablemente hay que dejar de basurearla como hemos estado haciendo todos. No podemos permitir que nos ocurra lo que nos está ocurriendo con la educación pública, en el cual hoy día nadie quiere llevar sus hijos a la educación pública, pero sí hoy día un porcentaje importante de la población depende y seguirá dependiendo de la salud pública chilena. Y esa es una cosa que a mí, como viejo ya, me preocupa mucho porque es una creación de todos los chilenos que tenemos que defender y proteger. Ahora, ¿qué es lo que estamos pensando con nuestra candidata Carolina Goich? Decir las cosas que están más o menos obvias, que la salud es un derecho social, que la salud tiene que ser tarea de todos, que tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, de que haya un fortalecimiento de la atención primaria, y en este sentido voy a profundizar más cuando hablemos un poco de cáncer, porque es el gran problema del cual tenemos que preocuparnos y hasta el momento no ha salido y es la primera causa de muerte en muchas regiones del país, va a ser la primera y va a seguir impactando en términos de salud, en términos de costos económicos, en términos de sufrimiento y de dolor. Y el cáncer es un tema que no podemos dejar de lado. En la atención primaria obviamente que hay que aumentar los recursos, hay que mejorar la tecnología, la capacidad resolutiva. Hemos hecho algunos avances y creo que comparto plenamente la experiencia del doctor Navarrete, que ha estado con los pies en la tierra y con las manos en la masa los últimos 10 años en la Municipalidad de Los Prados y sabe lo que significa. Y aquí yo le haría una pregunta: ¿por qué hoy día los municipios quieren desprenderse de la educación y no quieren desprenderse de la salud? Ahí cambió totalmente el paradigma de lo que ocurría hace 20, 30 años atrás. Tenemos que hacer participar más a la comunidad. Las personas y las comunidades con sentido son importantes en la atención primaria. Cada persona, cuando está enferma, concurre algunos minutos a que lo vea un especialista y pasa el resto de su vida, que son el 99,9% de su tiempo, solo con su familia. Ella es la comunidad en la cual apoya al paciente, apoya al enfermo. Por lo tanto, tenemos que pensar, y eso no puede ser solamente una revisión teórica. Desde el punto de vista de la infraestructura, no cabe duda que tenemos que retomar el sistema de concesiones para construir hospitales. No estoy de acuerdo en que sea más caro, estoy de acuerdo en que es un problema técnico constructivo de ingeniería y las cifras indican lo contrario a lo que ha dicho algún participante aquí. De manera de que vamos a retomar los hospitales que se han detenido y de alguna manera vamos a tratar de conseguir que la empresa privada, que es la experta en hacer este tipo de cosas, se haga cargo. Ahora, los otros temas que yo quisiera aportar en este es una ley general de cáncer. Desde hace algún tiempo hemos estado trabajando con parlamentarios, con la comunidad, para lograr una ley general de cáncer. A los sanitaristas antiguos no les gustan las leyes específicas porque dicen que distorsionan y disminuyen el poder del Ministerio de Salud. Pero yo creo, con la experiencia que hay en el resto del mundo, una ley general que cree una agencia, que cree una distribución de recursos y una programación adecuada de los recursos para atender el cáncer es muy importante. Tanto en la prevención como en el estudio, como en la participación, como en el rol de la atención primaria en este tipo de problemas. 5 centros regionales integrales de atención de cáncer hay que hacer. Las regiones están avanzando más allá del ministerio, se están pasando a llevar al Ministerio de Salud. He estado en Puerto Montt, he estado en Talca, he estado en Antofagasta y en todas partes las regiones quieren tener su centro de cáncer dedicado. Los elementos privados también, las clínicas privadas están haciendo su centro de cáncer. No nos podemos quedar atrás por razones estrictamente burocráticas. Por lo tanto, en esta materia, con la colaboración público-privada y con el uso de los métodos modernos que tenemos para enfrentar el cáncer, creo que es el problema que tenemos que enfrentar desde el punto de vista sanitario. Ahora, con respecto al aseguramiento de salud, comparto plenamente llegar a que las ISAPRES sean elementos de la seguridad social y no elementos puramente financieros. Nosotros algunos estamos cansados de escuchar solamente el tema financiero, entendiendo que es importante, pero queremos que se hable más de salud y de medicina adecuada a los tiempos y a las necesidades. Por último, por favor, quiero mostrarles una fotografía a propósito de mi compromiso con nuestra candidata. Hay razones primeras y razones últimas. El año 2013 yo recibí una visita de la niña que está con la bufanda negra, que era Carolina Goich, que era una diputada que venía saliendo de un linfoma de Hodgkin.
Me dijo, doctor, quisiera trabajar con usted para impulsar una política nacional de cáncer. Hoy día es una candidata que está teniendo un impacto importante en la ciudadanía, pero ¿cuál es la virtud de esta persona? La virtud de esta persona es que es una sobreviviente de cáncer. Y los sobrevivientes de cáncer, que son más de 300.000 en nuestro país, son un grupo importante de la población que tienen que comprometerse para conseguir mejores éxitos y mejor tratamiento para este factor de riesgo que es muy importante. Por eso estoy con ella. Muchas gracias. Gracias, Jorge Jiménez. Y finalmente, los minutos del doctor Enrique París. Es probable que me tome un poco más de tiempo. ¿Cuánto más? 2 minutos más. No, veremos lo que pasa. Puedo adelantar alguna parte de la presentación. Yo quisiera también agradecer al grupo que preparó este programa de salud de la candidatura del presidente Piñera y nombrar por lo menos a Francisco López, a los que no son médicos. A Francisco López y a Carolina Velasco porque contribuyeron enormemente al trabajo de la comisión. Y a mí también me gusta la historia, como dice Jorge, que fue mi profesor en algunos aspectos. Y creo que, obviamente, que hay que rescatar de la historia de la medicina lo bueno que se ha producido y, obviamente, proyectarlo hacia el futuro. Y también tenía anotado a Cruz Coque. También tenía anotado a Salvador Allende cuando fue ministro de Salud. También tengo anotado al doctor Valdivieso con el tema de los medicamentos, don Ramón Valdivieso. También tengo que destacar la labor que hizo don Hernán Sandoval, que está aquí presente con nosotros, por la gran reforma, la última gran reforma de salud, obviamente que es el auge y las garantías explícitas en salud y el presidente Lagos. También quiero destacar la prolongación del postnatal, porque se inserta en el cuidado materno-infantil y cómo la prolongación del postnatal disminuyó las consultas pediátricas, disminuyó la patología en los niños en los primeros 6 meses de vida, mejoró la lactancia materna en forma importantísima y, obviamente, lo más importante, permitir que la mamá se quede con el niño un tiempo más prolongado. Y, por último, la ley Recarte-Soto. Yo creo que también ha sido un gran avance que tenemos que destacar. Por lo tanto, coincido con Jorge que el tema de la salud es un continuo y nosotros tenemos que trabajar en conjunto para solucionar los problemas de salud. El esquema que a mí se me pidió que desarrollara por parte de los organizadores era primero hablar de las debilidades del sistema, prioridades del sistema público, prioridades del sistema privado y cómo enfrentamos las necesidades. Yo también coincido con que la salud es un derecho. No es una frase ni es un concepto privativo de un grupo filosófico o político. No, la salud es un derecho. Los problemas de salud son del Estado de Chile y no del gobierno de turno. Por eso es que tiene que haber una continuidad. La solución de los problemas de salud debe ser un objetivo país, no un objetivo de un gobierno, ni de un grupo que actúa pasajeramente. Por lo tanto, el esfuerzo debe comprometer a todos los actores sociales y políticos del país. La salud debe tener una mirada de largo plazo y es por eso que, entre otras cosas, proponemos modificar la Subsecretaría de Redes Asistenciales, tal como lo propuso ayer o antes de ayer también el doctor Álvaro Erazo en un artículo que publicó en el Mercurio. Independizar el MinSal de los avatares políticos y centralizar sus acciones en aspectos sanitarios y técnicos. ¿En qué sentido? De que esta Subsecretaría de Redes Asistenciales tenga un directorio que dure muchos años, 10 años, o que no coincida obviamente con los periodos de gobierno que son de 4 años y dé una continuidad al trabajo del Ministerio de Salud. Y en esa continuidad, por ejemplo, está justamente la construcción de hospitales. Nosotros también creemos que hay que seguir con la concesión. No es justo decir que es más caro. No es justo. Yo estaba trabajando en el hospital de Maipú y no es un hospital malo, es un hospital excelente desde el punto de vista técnico, de la arquitectura, de la acogida de los pacientes, del tipo de piezas que tiene, del equipamiento. Entonces yo creo que tenemos que aterrizar la realidad. Y me alegra que el doctor Navarrete también haya dicho lo mismo.
Los indicadores de salud, los principales problemas de salud, y coincido con Jorge, Chile tiene indicadores de salud magníficos para la comparación que podemos hacer con Latinoamérica, incluso con países de la OECD. Tenemos, por ejemplo, una mortalidad infantil actualmente bajísima, de 7 por 1000 nacidos vivos. Tenemos una mortalidad materna bajísima. Tenemos una esperanza de vida al nacer de 79 años y tenemos un gasto en salud, desgraciadamente, de un 7,7 juntando ambos aportes al sistema público y el privado. Y coincido también con con Matías, que hay que aumentar el porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a la salud pública. Eso es fundamental para mejorar los problemas de salud de la población. Tenemos un déficit en camas de hospitales, 2,1 camas por 1000 habitantes. Por lo tanto, tenemos que seguir construyendo hospitales, pero también hay que reforzar y potenciar la atención primaria de salud. Es fundamental mejor potenciar la atención primaria, o sea, comenzar por la atención primaria. Tenemos problemas con diabetes, tenemos problemas con sobrepeso, tenemos problemas con consumo de alcohol. Hemos logrado mejorar el consumo de tabaco y ahí hemos hecho una campaña también en la cual yo participé y creo que hay mucho trabajo por hacer. Principales debilidades del sistema público. La falta de estímulos para atraer profesionales de la salud al sistema público. Ahí proponemos casa habitación para los médicos o los profesionales de la salud o gente que trabaja en salud, cualquiera que sea su profesión, en los lugares más extremos. Estímulos monetarios, mantener la formación continua, porque el médico tiene que recibir una formación continua. Actualización, incentivos tributarios para aquellos que se vayan a regiones más extremas. Queremos acoger a los profesionales extranjeros, yo siempre lo dije, siempre que cumplan con la legislación vigente. No nos oponemos de ninguna manera al ingreso de médicos extranjeros u otros profesionales extranjeros. Creo profundamente en la inmigración. La inmigración enriquece un país, le aumenta los potenciales. Tenemos que tener más niños en Chile porque hay una tasa de natalidad muy baja. Tenemos que modificar el EUNACOM y hemos propuesto tener un EUNACOM modificado para médicos extranjeros y para médicos chilenos. Y eso yo creo que va a ser un gran avance para facilitar también el rápido examen de los médicos extranjeros y fortalecer el CONASEM. Ustedes saben que se acaba de publicar una ley donde los médicos extranjeros que tienen ya una especialidad obtenida en el extranjero, en vez de dar el EUNACOM, dan el CONASEM. Y eso ha sido bastante exitoso. Hay una cantidad muy importante de médicos que están optando, más de 600 médicos, y obviamente que tenemos que buscar soluciones. Y también favorecer la creación de escuelas de medicina en regiones. Y eso es fundamental. Eso enriquece el trabajo en regiones. Y eso se puede hacer con el apadrinamiento de las escuelas de medicina tradicionales. Ante la falta de profesionales también hay que estudiar la inclusión de los profesionales de la salud, de Gendarmería, Instituto Médico Legal, Carabineros y Fuerzas Armadas en los beneficios otorgados, ya que como ustedes saben, o a lo mejor no lo saben, ninguno de los reajustes que reciben los médicos o los profesionales de la ley médica en el sistema público de salud se da también a los médicos de las Fuerzas Armadas. Entonces también ahí se ha perdido una cantidad importante de profesionales. Carrera profesional también para todos los miembros del equipo de la ley médica. Todos se olvidan de los bioquímicos, de los químicos farmacéuticos, de los cirujanos dentistas, menos de los médicos cirujanos. Queremos potenciar la labor del bioquímico, queremos potenciar la labor del químico farmacéutico. Es fundamental en la entrega de medicamentos, en la farmacia clínica, en el trabajo en los hospitales pequeños. Continuar con el programa de formación de especialistas ha sido exitoso. Y hay que reconocer que se han aumentado los especialistas en un promedio de 800 a 1000 por año y eso hay que mantenerlo. Y, obviamente, otorgar la calidad de funcionario a los médicos becados. Eso es una realidad que hay que solucionar y que es una solicitud permanente de los médicos que están en formación, que tengan la calidad de funcionario. Esto me lo voy a saltar porque todos lo conocen y Jorge ya ha dicho que ¿para qué seguimos atacando a la salud pública? Lo mejor es pensar cómo mejorarla. Las encuestas revelan que el problema de la salud es un problema que llama la atención a todo el mundo y está en el primero o segundo lugar de las preocupaciones de la población. La última encuesta de la Universidad Alberto Hurtado, que acaba de aparecer ayer o antes de ayer, dice lo mismo, la mostró también Sebastián Pavlovich, pero los principales problemas del Chile actual, acceso y calidad de la salud. Eso tenemos que solucionarlo. Ahora, teniendo índices sanitarios tan buenos, teniendo excelente mortalidad infantil, ¿por qué la gente está descontenta con la salud que nosotros le damos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos y buscar las soluciones adecuadas.
que mi familia y yo tengamos acceso a la salud. La salud en primer lugar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer la atención primaria para que sea resolutiva, para darle solución a los problemas, acercándose a las personas. Es importante construir hospitales, pero es mucho más importante fortalecer la atención primaria. Porque si la atención primaria no es resolutiva, el paciente va al hospital y atocha al hospital y atocha la urgencia. Y aquí coincido con alguien, creo que fue el doctor Navarrete o Matías, que también el sistema privado de salud tiene que desarrollar más la atención primaria. Tiene que evitar que los pacientes, y eso va a incidir en los costos, vaya directamente siempre al hospital. Aumentar las competencias y estimular la carrera para los médicos de atención primaria. Muchas veces los médicos de atención primaria van a hacer una especialidad, vuelven al consultorio y los ponen a trabajar en lo mismo que estaban haciendo antes, o sea, pierden la especialidad. Aumentar el per cápita, obviamente, pero para esto hay que dialogar permanentemente con la Asociación de Municipalidades y también con la Confusam. No podemos dejar afuera la Confederación de Trabajadores de la Atención Primaria. Creación de unidades especiales de otorrinolaringología, traumatología, oftalmo y odontología. ¿Por qué? Porque el análisis que hemos hecho de las listas de espera, la mayoría de los pacientes se concentran en estas 4 especialidades, que no son necesariamente especialidades quirúrgicas ni que necesitan una atención preferente en el hospital. Se pueden solucionar con atención ambulatoria, con cirugía ambulatoria. Por lo tanto, hay que desarrollar y hay que hacer un esfuerzo grande en otorrino, en traumatología, en oftalmo y en odontología. Cuando me tocó actuar como presidente del Colegio Médico, esto, y lo traigo a colación porque yo tengo un gran aprecio por el subsecretario Alewi, me tocó incluso con él tratar de buscar una solución para este tipo de temas. Obviamente que no lo logramos, pero creemos que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto como país para solucionar este problema y instalar un portal ciudadano que avance en la forma de cómo uno pide la hora y cómo es sus exámenes. ¿Por qué solamente las clínicas privadas pueden entregar los exámenes y el paciente puede pedir hora por internet? También lo tenemos que aplicar en la atención del sistema público de salud. Telemedicina, física clínica online y agendamiento y consultas y exámenes en línea. Este es un ejemplo muy simple que se los quiero mostrar, el QuaguCheck. Esta es una máquina muy pequeña que se instala en el consultorio, un médico a distancia lee el resultado de la coagulación y le entrega en un papel, en una impresora, la cantidad de medicamento, en este caso de anticoagulante, que tiene que tomar el paciente día por día. Eso evita que el paciente vaya al hospital. O sea, la telemedicina, la aplicación de tecnología es fundamental para mejorar la atención de los pacientes en la atención primaria. Reducción de las listas de espera, ojalá crear un registro unificado. Definición de límites máximos de espera, con la colaboración de las sociedades científicas. Si aquí no hay nadie más especialista en este tema que las mismas sociedades científicas. Priorizar la atención del adulto mayor y ojalá crear un auge para el adulto mayor. ¿Dirigido a qué? Problemas mentales. Alzheimer, problemas mentales. Además, apoyar a la hermana, a la hija que cuida a ese adulto mayor. Porque no solamente se enferma el adulto mayor, se enferma la hija que queda con el adulto mayor, se enferma la hermana que está cuidando al adulto mayor y tenemos que apoyarlos de alguna manera. Incrementar, y lo escuché en otra presentación, creo que Gonzalo lo dijo y estamos absolutamente de acuerdo, el uso y eficacia de pabellones quirúrgicos en hospitales. Salud digna y oportuna. Reorganizar la atención de salud, transformar la subsecretaría, ya lo dije, en una entidad técnica, fortalecer el rol del sector sanitario desde el punto de vista de la salud pública, de la subsecretaría, red de hospitales públicos del siglo XXI. Jorge ha dado un ejemplo magnífico, el cáncer. Hay que desarrollar centros de cáncer a lo largo de todo Chile. Yo discrepo de esa política que impidió o que se opuso en algún momento, después se solucionó, que no tuviéramos un oncólogo en Punta Arenas. ¿Por qué la mamá con el niño oncológico va a tener que viajar a Santiago en avión y de ahí a Valdivia para ser atendida? Obviamente que eso es un error grave que hay que corregir. Y fortalecer el FONASA es fundamental. No le saquemos las patines a la ISAPRE, pongámosle patines al FONASA. Y entonces vamos a atender mejor a nuestra población en el sistema público de salud. Red Nacional de Urgencia. Hay que fortalecer y potenciar el SAMU. Hay que hacer una red de urgencias concéntrica. El hospital de urgencia no puede recibir todo. Tiene que ir a las urgencias de menor complejidad para que de ahí se derive. Respeto al medio ambiente. Vigilancia con respecto a los problemas de salud. Propongo, y he escrito un libro con este tema, unidades de pediatría ambiental en lugares de conflicto. ¿Por qué de pediatría ambiental? Porque con los problemas de salud ambiental es el niño y la mujer embarazada las que más sufren. ¿Dónde? Antofagasta, por ejemplo, Tiltil, Arica, Nogales, Puchuncaví.
El uso de antibióticos en cultivos marinos. No sabemos cómo están afectando la salud de las mujeres embarazadas que comen esos peces con gran cantidad de antibióticos. Estoy seguro que están afectando al feto. Premiar a aquellas instituciones que reciban pacientes con mayores riesgos de salud con respecto al sistema privado y subsidiar vacunas que no estén en el Plan Nacional de Vacunación. Creo que eso sería para las ISAPRES un gran aporte. ¿Por qué no subsidiar la vacuna contra el rotavirus que no está en el Plan Nacional? ¿Por qué no subsidiar la vacuna contra la hepatitis A? Se van a enfermar menos los niños, van a tener menos gasto, menos hospitalizaciones, menos consultas. O sea, hagamos prevención. Mantención del sistema de aseguramiento privado. No estoy de acuerdo en que las ISAPRES tengan que desaparecer, tienen que persistir. Creemos que los sistemas públicos y privados son complementarios. Debemos priorizar la intercambiabilidad entre los pacientes afiliados a las ISAPRES. Fin al mayor costo de los planes de la mujer. Fin al mayor costo de los pacientes de la tercera edad. Fin a la preexistencia como barrera. Y yo creo que tenemos que dialogar. Esto no es una imposición para nadie, no es una imposición para la asociación. Es un diálogo abierto para llegar a un consenso y obtener los mejores resultados para nuestros pacientes. Implementar un IPC de la salud. ¿En qué sentido? Es la única forma que evitemos la judicialización. Es decir, saber cuáles son los criterios que se toman en cuenta para el aumento de los planes de salud para que la justicia no tenga que rechazar esos aumentos. Es muy simple y tenemos que trabajar en eso. De acuerdo con la industria, lo dije ayer y ha producido mucho debate, reinvertir en los asegurados aquel margen que sobre de las ganancias legítimas que tiene que obtener la empresa privada. Y a largo plazo, permitir la intercambiabilidad entre los pacientes del sistema privado y el sistema público de FONASA. ¿Por qué no? Mejoremos el FONASA, pongámosle los patines a FONASA y hagamos un intercambio. El intercambio con el sistema privado de salud es una cosa muy importante. Hace días atrás asistí a la ampliación de la clínica de Ávila, la clínica que atiende más partos en Chile, la clínica que tiene más cantidad de camas. ¿Y qué gente va ahí? Va gente de FONASA, va gente del sistema público de salud. O sea, el complemento entre la atención pública y privada es fundamental. Reducir el precio de los medicamentos, yo sé que se me está acabando el tiempo, pero aquí quiero potenciar dos cosas, ya se me acabó. Genéricos bioequivalentes. No es lo mismo un genérico que un genérico bioequivalente. El bioequivalente es el que realmente es similar al medicamento de marca o que ha permitido que se demuestre la calidad del medicamento. Y aquí quiero lanzar una señal muy potente para los químicos farmacéuticos. Hay que potenciar el rol del químico farmacéutico en la atención primaria. Hay que crear el programa de químicos farmacéuticos generales de zona y sobre todo tener farmacia clínica. Químico farmacéutico tiene que pasar visita con el intensivista, tiene que pasar visita en medicina interna y en pediatría porque está muy claramente demostrado que eso baja los costos, baja los efectos adversos, baja las reacciones o las interacciones que pueden dañar al paciente. Químico farmacéutico, mi madre era químico farmacéutica, creo que hay que relevar su valor y vamos a instalar un portal que se llama Tu Farmacia para que la gente pueda comparar los precios y elegir el valor más barato teniendo en cuenta obviamente la presencia de los bioequivalentes. Llamo a un acuerdo social por la salud pública y privada en Chile. Consideramos que la salud es un derecho y es una responsabilidad del Estado de Chile y no solamente del gobierno. Hay que darle continuidad de largo plazo a los planes de salud, como ha dicho Jorge Jiménez, infraestructura, formación de profesionales, política de medicamentos, prevención y medio ambiente. Está muy relacionado con salud. La salud es un derecho. Atención prioritaria para el adulto mayor y el niño. Aumentar el porcentaje del PIB. Acoger y acompañar a los inmigrantes. Hace poco hemos visto una cosa terrible de una mujer inmigrante que por un error, por falta de comunicación, le quitan la guagua, tiene un estatus epiléptico, recibe probablemente un medicamento, tiene una falla hepática, una falla orgánica múltiple, fallece. Eso no puede volver a repetirse. Incorporar la medicina a las primeras naciones y las medicinas complementarias. Estoy de acuerdo con el doctor Navarrete. Eso es fundamental. Nosotros creamos en el Colegio Médico la Asociación de Médicos de Primeras Naciones. Hay que reconocer el aporte de la medicina mapuche, de la medicina aymara. Hay que reconocer el aporte de las medicinas complementarias. Humanizar la salud en Chile y revitalizar y apoyar el Elige Vivir Sano. Así como se mantuvo el Chile Crece Contigo, que es fundamental y que es un hermoso programa y que hay que mantenerlo, ¿por qué se echa para atrás el Elige Vivir Sano? De nuevo, hay que potenciar el Elige Vivir Sano. Comer bien, hacer ejercicio, previene las enfermedades del adulto mayor. Doctor Alejandro Goich, que es a quien admiro profundamente, habla en su libro
del fin de la medicina, de la crítica social a la medicina y de la formación médica. Y eso es lo que tenemos que recibir, acoger y solucionar. Teniendo, Chile, índices sanitarios excelentes, el 76% rechaza el estado de salud de Chile. Debemos humanizar la salud, debemos tener un profesional de la salud idóneo, responsable, honesto, compasivo y prudente. Y todos nosotros, todos los que estamos trabajando acá, porque yo considero que también la gente que hace la parte administrativa es parte ya de la salud, debe considerar al paciente como a su aliado y resaltar la nobleza de la profesión y su propia dignidad. Muchas gracias. ...19 minutos con 40 segundos. Lo siento. No, antes que el resto no se sienta en desventaja. Vamos a tratar de equilibrarlo en caso de que sea necesario. A ver, hay varias conclusiones que sacar, pero yo quiero hacer una pregunta que puede ser un poquitito elemental, ¿ah? Y me perdonan por lo básico de la pregunta, pero me parece que es interesante como punto de partida. Hay un montón de cosas que les escuchamos a ustedes que son puntos de concordancia total y absoluta. O sea, las mismas ISAPRES reconocen, ¿verdad?, que el modelo de aseguramiento ya cumplió un ciclo y que hay que adaptarlo a una nueva realidad del país. Y esa nueva realidad del país está súper condicionada por la nueva epidemiología, por el cambio por el envejecimiento de la población y por una serie de situaciones que hay que fortalecer el sistema de atención primaria, etcétera, etcétera. Aquí tenemos 3 personas que directa o indirectamente han estado involucradas en la gestión del Estado, del aparato público. Entonces, ¿por qué todo el mundo que está aquí escuchando va a de verdad confiar y creer que las grandes reformas que el doctor Jiménez dice se pueden tomar hasta 20 o 30 años, asumiendo que hay que hacerlas con cierta gradualidad, que hay que hacerlas en función de un pacto social, que no es llegar y cambiar todo de buenas a primeras, se van a hacer efectivamente ahora, independiente del gobierno que sea? Partamos por Gonzalo. Les pediría que ojalá las respuestas fueran cortas para que podamos cruzar opiniones. Mira, porque yo creo que esto que mostraba el doctor París, que todos entendemos, en cualquier encuesta en Chile dice el 67% de la gente está contenta con su vida, su entorno, su familia, pero el 70% también está desconforme con el sistema. Y la legitimidad democrática que se juega en una de las principales demandas nos obliga a entender que nosotros, sobre los temas de salud, y ahí yo discrepo con la mirada del Frente Amplio, es que si todo lo que hay que hacer es cambiar todas las leyes, normas, reglas del juego, nos va a pasar que nos vamos a pasar 6 años discutiendo eso y la gente lo que va a entender es que otra vez, comillas, los políticos están discutiendo y no estamos resolviendo los problemas. Es un tema de legitimidad. ¿Eso es lo que hace urgente el cambio? Eso hace una urgencia política y social que a mí me parece relevante para cambiarnos a nosotros que tenemos responsabilidad sobre el tema. Matías. A mí me parece que efectivamente aquí estamos frente a una urgencia y eso es algo que todos lo tienen claro. Tenemos problemas centrales en el sistema de salud público. O sea, las últimas estadísticas que se mostraron de que al menos 20.000 personas murieron en lista de espera y que al menos 5.000 o 7.000 estarían directamente relacionados con la enfermedad, es un dato sumamente grave. Y en ese sentido, nosotros pensamos de que realizar efectivamente un cambio en el esquema de aseguramiento en el sistema de salud es central. Y me extraña que la candidatura de Guillet no se haga cargo, por ejemplo, de lo que ha sido el informe de la Comisión CIR, que trazó una visión hacia dónde avanzar, que es acerca de un fondo único con un seguro único, y en ese sentido es sumamente importante relegitimar esa propuesta, que es fundamental para la hora de corregir efectivamente los problemas del aseguramiento en Chile, de la discriminación, porque ningún sistema, incluso los mejores sistemas con multiseguro, todavía siguen teniendo problemas de ajustes de riesgo. Ya les voy a preguntar respecto del tema de seguro, del formato de seguro, si es multiseguro o es seguro único. Pero atendamos a cuál es la razón por la que hoy día es creíble que una reforma de verdad al sistema se va a hacer. Doctor Jiménez. Y el problema es que yo no sé si se va a hacer o no. Están todas las ideas. Si tú analizas históricamente, hacen falta como yo genios, siempre digo, uno podría firmar un acuerdo marco a la salida. Hace falta liderazgo, ahora hace falta... No, es que no es solamente un problema de acuerdo,
y hacer la lista de lavandería. Es el liderazgo. Cuando yo aludo a los líderes históricos de la salud pública chilena, son genios que ocurren cada cierto tiempo y circunstancias que se dan. Eso uno las puede provocar y las puede ayudar. Pero finalmente la implementación y el desarrollo y la puesta en marcha, la ISAPRES llevan 30 y no sé cuántos años, no sé, 32, 30 y tanto. El sistema público de salud lleva 80, 100, en fin. Y tú no tienes que mirar las cosas en perspectiva, y esa es la realidad de las cosas. O sea, al final uno no saca nada con tener la buena idea y la pura voluntad, hace falta sumar las cosas. Y esa es la realidad de las cosas, lo digo como una persona que ya está en la cuarta edad. Doctor Pari, varias de las cosas que usted propuso, uno las podía leer en el programa anterior de Sebastián Piñera. El doctor Mañalich, siendo ministro, insistió en el cambio del sistema ISAPRE, insistió en la existencia del IPC, sin embargo no logró hacer ninguno de esos cambios. ¿Por qué ahora uno podría pensar que ustedes sí? Yo creo que estamos viviendo una situación transparentada por lo que dice la gente, las encuestas, en lo que uno escucha, que el tema ha llegado a un punto crítico. Ya han dado cifras. Y creo que en este punto crítico, aunque no haya un genio, pero el genio podría ser tú, Jorge, en este momento en que estamos en un punto crítico, obviamente que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Aquí hay diferencias que yo creo que se pueden superar. Y prácticamente los cuatro, Matías tiene una visión un poco diferente, pero no es una visión que haya que negar o que haya que atacar, hay que acoger lo bueno de cada uno. Tenemos que ponernos de acuerdo, y tenemos que ponernos de acuerdo con lo que yo llamaba un pacto social por la salud de Chile. Antes decía salud pública, pero también hay que incorporar a la salud privada. Los programas se pueden congeniar. Yo lo he hablado con Enrique Corsi, que sé que participó en el programa de Aguilera. ¿Por qué no congeniamos alguna de las cosas? Lo de la construcción de hospitales estamos de acuerdo casi todos. El tema de los seguros, obviamente que se puede estudiar. Yo creo que estamos en un punto, doctor Jiménez, en que justamente podemos obtener un trabajo colaborativo de todos, pero transmitiendo a la población de que la salud está por sobre los avatares políticos y que tiene que ser manejado como un problema de Estado y, como dice muy bien usted, a largo plazo. Marquemos algunas diferencias en esas cosas en que se supone hay acuerdos, ¿verdad? Se supone que hay cierto grado de acuerdo en el tema de las concesiones, salvo en la visión de Matías. Pero una pregunta es, ¿qué grado de concesión? ¿Concesión solo para la construcción? ¿Concesión para la administración? ¿Concesión para la gestión? Segundo, en el tema que estaba colocando Matías recién, en el tema de los seguros, o sea, del tipo de seguro, ¿vamos a hacer un seguro único o un multiseguro? ¿Qué es lo que resulta efectivamente mejor para Chile? Partamos por esas dos cosas porque son cosas significativas y lo interesante sería que nos hagamos cargo del gran tema de la gestión, porque también hay un consenso súper importante entre lo que dicen ustedes cuatro, pero probablemente no en los instrumentos que cada uno propondría para que finalmente aquí lo que haya es una reforma profunda a la gestión de la salud pública en Chile. Gonzalo. Mira, el tema concesiones ¿cómo define uno un programa de desarrollo de infraestructura en Chile? Cuando parte mi opinión de cómo se establece la lista es mucho de presión político-parlamentaria más que una definición de cuál es la red que yo requiero en Chile desde el punto de vista de la especialidad, por ejemplo, neuroquirúrgica, la concentración del traumatológico. ¿Cuál es la red que yo requiero para aquellas cosas que no se pueden resolver en atención primaria, que probablemente incluyen los temas de cáncer? Y entonces eso es lo que yo defino consensuadamente y la tendré que hacer en 10, 15, los años que sea, pero sepa dónde voy. El ejemplo que yo colocaba, el Hospital de Victoria, no logro entender por qué, salvo que mi amigo Quintana tiene una alcaldesa que es de Victoria y que necesita votos. Si ese es el plan, estamos muertos. Porque entonces la misma historia del debate que tuvimos con el presidente Piñera, dónde colocar el hospital de Cerro Navia, que termina estando en un lugar en el cual es imposible llegar, versus una oferta de un terreno que está al lado del metro porque el alcalde Plaza presionaba. Si ese es el sistema de gestión para la construcción de hospitales en Chile, estamos muertos. Bueno, ese está haciendo. ¿Cómo se cambia? Entonces, tiene que haber un plan de infraestructura definido por los criterios sanitarios y allí definiremos cuánto debe
construcción por sistema de concesiones y cuánto no, fundamentalmente en la infraestructura, porque el tema es cuánta plata tengo del flujo de caja para colocar la construcción en la prioridad que yo necesito. Por lo tanto, no es un problema ideológico, un problema político y sectorial, técnico de infraestructura. Y con respecto al tema del seguro, mira, ahí hay una discusión. Nosotros más bien le hemos dado vuelta a que si parte de lo que se requiere es desarrollar una red de atención primaria eficiente y universal, entonces parte de la cotización que hoy día todos tenemos debiera estar orientada a aumentar esa capacidad operativa y de infraestructura, y eso, el ámbito de lo que es el tema de la solidarización, entre un 1 y un 2% de lo que hoy día se paga en ESAPRE, que no están haciendo eso, debiera ser parte de esta tarea. Pero creo que cuando nos vamos a enfrascar en el tema del negocio y las lucas como el tema central, creo que vamos a perder mucho tiempo en esa historia, el tema del impuesto específico o del aumento del aporte fiscal, pero cuando hay crisis de legitimidad, creo que en el ámbito de la ISAPRE hay que tener una discusión bien en serio de qué es lo que legitima el sistema, también en el ámbito económico. Matías. A ver, me parece que una reforma es inevitable a estas alturas, en todo caso, y un poco yendo al tema de infraestructura. Se ha dicho de que las concesiones son más baratas que el modelo sectorial. Ahí yo creo que hay un profundo error. Muchas veces se habla, o el exministro Mañalich dice, sí, compara que los hospitales de su época, pero con los precios de ahora. Entonces, cuando yo comparo precios distintos con fechas distintas, es una comparación que no es real, no se ajusta a la realidad. Nosotros pensamos que las concesiones son más caras comparando precios con los de los años respectivos. El Sebastián Piñera, en su último año, el hospital Frique lo adjudicó a 40 UF el metro cuadrado. Las concesiones del mismo año los estaba adjudicando sobre 60 UF el metro cuadrado. Entonces, por favor, hagamos las cifras, pero con cuidado. Y por otro lado, no solamente un tema de precio aquí, el que nosotros creemos. Nosotros pensamos de que hay una ausencia, en el fondo, de capacidad del sector de salud de tomar decisiones relevantes relacionadas con la concesión. Recordemos que la concesión es del MOP, no de salud. Por otro lado, creemos que eso involucra que hay una falta ahora del tema de inspección, de la inspección de la inspección fiscal en la etapa de la explotación, justamente porque la inspección fiscal depende del Ministerio de las Públicas. ¿No te parece que todas esas cosas son corregibles en un esquema que mantenga el sistema de concesiones? Lo que pasa es que esto implica una afectación el modelo de negocio termina afectando las necesidades sanitarias que tiene que tener un hospital. El primer año de los dos hospitales de la Florida y Maipú no pudieron reconvertir camas a la hora de la campaña de invierno porque tenían que pedir permiso a España o al inspector fiscal. Entonces tenemos un sistema que no está preparado para la concesión en el área de salud. Y eso a mí me llama la atención, por ejemplo, en el caso del candidato Guillé, porque ustedes han dicho en algún momento que sí a las concesiones, pero yo he escuchado al mismo candidato decir que no en salud. Entonces, ahí hay una cierta ambigüedad que me parece que llama bastante la atención respecto al tema. Nosotros pensamos de que se puede hacer más eficiente y se puede resolver el problema de infraestructura de salud. Yo creo que es necesario invertir más, pero haciéndolo más eficiente, por ejemplo, con diseños estandarizados de hospitales. No necesitamos 60 diseños distintos de hospitales. Podemos hacer infraestructura estandarizada. Y respecto al tema de los seguros, nosotros nos inclinamos básicamente por una modalidad que apunte a un pagador único, un seguro único, porque nosotros pensamos que es la mejor forma de resolver los problemas de inequidad en Chile. Nosotros, y con esto termino, me parece de que si hay algo que nos diferencia acá, como Frente Amplio, es que nosotros creemos de que la salud no puede ser una materia de lucro. Nosotros creemos que la salud es un derecho y en función de eso no se puede lucrar. ¿Y por qué? Porque nosotros pensamos que eso no es eficientemente desde el punto de vista sanitario. Son recursos que se están perdiendo de atenciones de salud que se van a los dineros, a los bolsillos de los accionistas de las empresas y no atender a la población. Doctor Jiménez, la idea era hacerse cargo del grado de concesión, ¿verdad? Y del tipo de seguro óptimo. Bueno, llevamos 35 años, Héctor, discutiendo el Hospital Salvador y la verdad es que no ha pasado nada.
y porque si va a ser blanco, va a ser negro o va a ser gris. Hemos tenido ideas fantásticas para tratar de resolver el problema, pero en el Hospital de Salvador no ha pasado nada. Sin embargo, el hospital alternativo de la zona oriente de Santiago, que es el Hospital Tisné, dirigido por un excelente médico director, que es el doctor Julio Mon, ha concesionado prácticamente todos los servicios no médicos, incluyendo las ambulancias, los ascensores, la seguridad, etcétera, etcétera. Y nadie le ha dicho nada porque lo hace muy bien y es un hospital con una imagen extraordinariamente positiva en la población. ¿Dónde está la solución? En la creatividad y en la acción, pero no en el prejuicio. Yo creo que si nos enredamos en los prejuicios vamos a quedar 35 años esperando El Salvador. Ahora, los hospitales en verdad siempre tienen un periodo de gestación, un periodo de construcción, un periodo de financiamiento, un periodo de puesta en marcha, y eso suma siempre 20, 30 años. De manera que no nos pasemos cuentos entre gitanos. Segundo, el tema de los seguros. Obviamente que en idea siempre parece bueno tener un solo seguro que junte todas las platas, que las distribuya de una manera eficiente, sin hoyos, qué sé yo. Pero ¿qué es lo que pasa? Como lo mismo como todos los temas de la seguridad social, es que los fondos tienden a corromperse, tienden a deteriorarse, tienden a madurar en exceso y no logran pagar lo que tienen que pagar en el momento, y ahí se produce otro problema. De manera que a mí no es que sea indiferente frente al tema, pero uno puede tener una utopía y tiene la realidad. Yo creo que la realidad es ir agregando en la medida progresiva y mancomunando progresivamente hasta que logremos de alguna manera resolver los problemas que son comunes. Y hay muchos problemas que son comunes que van más allá de la preocupación individual. Pensemos que en casos como los que fueron incluidos en el auge, como las cataratas, por ejemplo, me acuerdo que hace 30, 40 años atrás venían unos médicos norteamericanos con el Club de Leones y hacían operativos en San Vicente de Tagua y operaban las cataratas intensamente. Hoy día las cataratas que se están operando casi todas no es problema. Por lo tanto, hay soluciones intermedias y soluciones factibles que van resolviendo solidariamente, integrando las posibilidades de acceder a un beneficio colectivo. Doctor Pari. Bueno, yo creo obviamente que todas las cosas son perfectibles. Yo creo en las concesiones. Si las concesiones o los contratos fueron mal hechos, bueno, hay que modificar los contratos. Hay que hacer que las partes ambas puedan ganar. Los contratos tienen que ser obviamente o las concesiones tienen que ser obviamente para la limpieza, para el aseo, para la seguridad o para la alimentación, a lo mejor, pero la parte clínica, lo que llamamos nosotros la concesión de la bata blanca, no se puede entregar. Eso no hay que entregarlo, hay que mantenerlo, y de hecho ha sido así. Pero si los contratos no han funcionado bien, si había que pedir permiso a España, bueno, quedó mal hecho el contrato, obviamente. Entonces, mejoremos los contratos, y aquí me sumo nuevamente a la opinión del presidente Lago. Cuando hay poca plata, invirtamos esa plata en programas sociales y pidamos a las empresas que puedan construir que lo construyan. Esa construcción va a quedar para el Estado de Chile igual, es otra cosa que la gente no entiende. Un senador dijo que cambiar una ampolleta costaba 120, no sé cuánto, 200.000 pesos. Eso no es verdad. Eso cuesta cuando se está haciendo la construcción y los médicos son fregados porque vamos a estar con cosas y le dicen, no, cámbiame esta cuestión para acá porque aquí no me... Eso claro que costaba una cantidad enorme de plata, pero cambiar una ampolleta que la gente quedó con esa idea, no es así. Entonces, mejoremos los contratos, mantengamos las concesiones en los lugares que sea necesario. Obviamente que también hay que tomar en cuenta a la comunidad en este punto, no solamente a los diputados o a los concejales, a la comunidad, y obviamente seguir avanzando en ese tema porque nos faltan camas. Con respecto a los planes, nosotros pensamos que tiene que haber un plan garantizado en salud, ojalá un plan único, disminuir la cantidad de planes que existen y obviamente premiar con un fondo de compensación que podría llamarse a las ISAPRES que reciben pacientes con más patología. El FONASA, y lo dijo Matías y coincido con ello, es el seguro que recibe más pacientes más añosos con más patología. Entonces, obviamente que una ISAPRE que reciba también pacientes con más patología, más añosos, con más problemas, que reciba un plus, que reciba una compensación, y la ISAPRE que quiera mantenerse con los puros jóvenes que no tienen posibilidades de enfermar todavía, pero que van a enfermar, que no reciba tanta compensación. Pero aquí también hay que introducir un concepto de solidaridad importante. Los que son jóvenes deberían pagar un poco más porque van a ser viejos. Porque los viejos no deberían pagar más que lo que se les está cobrando, no se les debería reajustar. O sea, hay que hacer una suerte de compensación entre aquellos que están entrando al sistema y los que están saliendo del sistema. Creo además que no se ha conversado, pero alguien lo dijo,
que aquí en el costo de los planes y en el costo que sufren las ISAPRES tiene que ver mucho el tema de las licencias médicas. Entonces, Lo tengo como pregunta, les quiero preguntar a cada uno cuál es su solución al problema de la mucho el tema de las licencia. mutuales, porque las mutuales, y lo hemos conversado, muchas veces, digamos, prefieren que el médico siga dando licencia y licencia en vez de que, si es una enfermedad, digamos, que corresponde ser atendida por una mutual, debería trasladarse a la mutual. Porque eso también aumenta el costo de la salud, tanto pública como privada. Sí, antes de meternos en el tema del rol de la salud privada puntualmente, para terminar con el tema de la pública, lo que queda más o menos claro del diagnóstico que se hace es que hay una falta de adaptación del sistema a la mayor demanda, ¿verdad? Eso finalmente es lo que desemboca en las listas de espera, lo que desemboca en la deuda hospitalaria, etcétera, etcétera. La pregunta es, y bien específica, ¿cuál es el modelo de gestión para la salud pública, para los hospitales en lo particular? Está la propuesta del CEP, ¿verdad?, de transformar a los hospitales en una suerte de empresa pública, con un tipo de gestión, con gobierno corporativo, etcétera, etcétera, que rindan cuentas no a la subsecretaría de redes, sino que se cree una coordinadora nacional, etcétera. ¿Cuál es la propuesta puntual para mejorar y cambiar de forma radical la gestión de los hospitales en Chile? Doctor Navarrete. Mira, lo que propone el doctor París, que es esta idea de una suerte de directorio de la Subsecretaría de Redes, yo digo, lo que decíamos en la presentación, los mecanismos de participación vinculantes desde el consultorio hasta la Subsecretaría de Redes son centrales. Porque cuando tú estableces, por ejemplo, un diagnóstico y planificación participativa de lo que es el desarrollo de una comuna, las discusiones de cuánta plata tengo, cuáles son las prioridades, dónde las coloco y el involucramiento que se requiere para ese objetivo sanitario, cambia absolutamente la condición de sensación de que efectivamente estamos haciendo todo lo que se puede. No es posible hacerlo todo al tiro, la gente lo entiende, pero si forma parte de la decisión, lo explica, lo fomenta. Si uno de los grandes problemas en la comuna, por ejemplo, es no puedo seguir levantándome a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y lo que se hace es un convenio con Telefónica para resolver el problema, que funcione, no aumenta la hora, pero la gente no espera en la calle, son temas que se pueden resolver. Lo mismo en la Subsecretaría de Redes, creo que implica un sistema distinto. Nosotros le propusimos políticamente eso al ministerio, cosa que no ocurrió, porque finalmente esto es como la Subdere. Todos son descentralizadores hasta que los nombra Subdere. En ese minuto, cuando tenéis tantas lucas, tanta gente, tanta plata, tenéis tantos votos, no descentralizó. La Subsecretaría de Redes no puede ser autocrática y partidaria. Requiere tener un sistema de gestión más colaborativo y participativo, lo mismo en los servicios de salud y en los hospitales. Los consejos de participación hoy día son completamente virtuales. Podrían no existir, no son vinculantes, no. Cuando uno va a una comuna y una señora frente a un caballero le dice, mira, yo llevo 5 meses esperando un electrocardiograma porque está malo en el consultorio, y el señor que está al lado, que el jefe de salud no lo sabe, es un drama. Por lo tanto, creo que el principal cambio en los temas de gestión es, digámoslo en lenguaje nuestro, gobiernos corporativos, me da lo mismo, empoderamiento, o la ultraizquierda, poder popular, me da lo mismo cómo se llame. Pero si nosotros, aquellos que son los que forman parte de la gestión y de los que reciben, no toman decisiones, creo que tenemos un problema mayor. Matías. Sí, a ver, primero quiero hacer un punto. El doctor de la Jara decía que avanzar hacia el seguro único es utópico. Me parece que aquí, evidentemente, que hay dos alternativas que son las que va a haber. O uno camina hacia un sistema de multiseguro o hacia un seguro único. Me parece que no es utópico pensar como países como Canadá, Irlanda, Italia tienen hoy día un sistema con seguro único. No son países ni bolcheviques, ni de ultraizquierda, ni ninguno otro son más ricos. Extremo, y funcionan bien, funcionan con mejores resultados que Chile, y además, seamos realistas, o sea, tenemos pocos recursos en salud, y hacerlo mejor es a través de un seguro único, dado que eso disminuye, por un lado, los gastos administrativos, y se obtiene una mejor capacidad de compra a la hora de entregar prestaciones de salud. La gestión de los hospitales, Matías, por favor. Respecto al tema de hospitales, nosotros creemos que efectivamente es necesario generar un nuevo mecanismo, sobre todo para resolver problemas de lista de espera, como también el tema de deuda hospitalaria, mejorar lo que tiene que ver con los mecanismos de pago. Creemos que hay que reformular eso y avanzar hacia pagos capitativos ajustados por riesgo, según servicios de salud o
o alguna organización o medida territorial que podamos definir y en función de eso paguemos casuística y paguemos capacidad también instalada de los hospitales. Nosotros creemos también que, y coincido también con Gonzalo Navarrete, que plantea de que hoy día tenemos una perspectiva de participación también que es solamente consultiva. Nosotros creemos de que hoy día es importante avanzar en que la gestión también de la red exista una participación vinculante también de los usuarios, de los trabajadores, y en ese sentido nosotros pensamos que sería interesante avanzar hacia tener, por ejemplo, una entidad como un Consejo Nacional de Salud donde participen de manera triestamental o los estamentos que sean necesarios en toma de decisiones con la autoridad sanitaria, los trabajadores, los usuarios de la salud. Me parece que ese es un esquema que hay que avanzar a la hora de gestionar la red de manera bastante más participativa y que también resuelva los problemas estructurales de financiamiento que tenemos hoy día. Gracias. Doctor Jiménez. Bueno, en cuanto a la gestión de los hospitales, es otro tema bastante antiguo que le hemos dado mucho interés en todos los años, en los últimos 30, 40 años. El primer proyecto de ensayo de GRD en Chile lo hicimos nosotros en la Católica el año 2002. Recién hoy día se está universalizando gracias a que todo el mundo entendió que no era una creación del imperialismo yanqui, sino que era un instrumento para valorizar las prestaciones agregadas en los hospitales. 15 años, 20 años. Solamente pensar una idea, hacer el piloto con Fondef, instalarlo, es eso por una parte. Por otra parte, la capacitación. Ya llevamos varios años haciendo los distintos personajes que estamos aquí en la academia capacitando personas para que aprendan los elementos básicos de la gestión en salud. Obviamente que los médicos no somos los mejores gestores, pero los médicos o los profesionales de la salud con conocimiento de gestión lo hacen mejor que un gestor externo que no sabe de salud. Ese es el principio filosófico, entre comillas. Por lo tanto, capacitación, mecanismos de reconocimiento de los costos y mecanismos de interacción para los pagos. Eso está de moda en todas partes y está absolutamente claro. Ahora, yo con respecto a Canadá, Suecia, yo creo que Canadá, Suecia, etcétera, y otros países son países que tienen otra historia. Nosotros somos producto de una historia muy particular en que tenemos que agarrar con los bueyes que tenemos, y no lo digo con un tono cínico, sino que lo digo con un tono de realismo. Podemos tener una utopía, para mí el ideal es el sistema inglés, pero yo sé que ya estamos 60 años atrasados. No podemos pretender hacerlo. Entonces hay que ir modificando, y por eso es que estamos en la teoría de que vamos mejorando de a poco, y esa es la gradualidad a la cual yo creo. Doctor Pari. Bueno, la gestión durante un tiempo, durante los primeros años de este gobierno, era una palabra prohibida, porque cuando uno decía que habían fallas de gestión, se le tiraban todos encima diciendo que no era verdad. Bueno, aquí está uno de los que ha escrito más sobre ese tema también. Y obviamente que la gestión es fundamental. Yo coincido con el doctor Jorge Jiménez de la Jara en que los médicos no son buenos gestionadores, pero entonces también deberíamos buscar la forma de que algunos médicos que quieren dedicarse a la gestión reciban instrucción, reciban educación al respecto. O sea, hay especialidades médicas que tienen que ver con la administración. Sin embargo, mientras tanto, tenemos que confiar y tenemos que trabajar en conjunto con los ingenieros comerciales o con los ingenieros civiles e industriales que quieran dedicarse a este tema para manejar mejor los hospitales. Ese es un punto. El otro punto, que Jorge también lo tocó, el grupo relacionado de diagnóstico. Obviamente que es una forma de gestión muy eficiente. Y de hecho, el trabajo conjunto que se ha hecho entre el sistema público y privado a través de la Asociación de Clínicas ha visto que ese sistema, el GRD, Grupo Relacionado en Diagnóstico, que fija los valores dependiendo de la atención que va a recibir el paciente y se lo paga cuando el paciente está sano, cuando ya se ha solucionado el problema, es una muy buena forma de gestión. Por último, la modificación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales justamente va a ese punto. Y aquí vuelvo a la historia, porque cuando se fundó el Servicio Nacional de Salud, con la agrupación que hizo Salvador Allende cuando era ministro, después del terremoto de Chillán, justamente se creó este Consejo Consultivo, Consejo Directivo Nacional de Salud, al cual tenía que rendir cuentas, obviamente, los actores, el ministro, el subsecretario, no había subsecretario, y en ese consejo participaban los pacientes, participaban los usuarios, y eran nombrados o propuestos por el presidente o la presidenta y eran aprobados por el Senado, por ejemplo. O sea, eso es un mecanismo obviamente de control que, como yo dije, debe durar 10 años u 8 años
al cual el ministro o incluso los directores de salud tienen que rendir cuenta. O sea, se les puede pedir cuenta. ¿Cómo va la cosa? Tiene que ser más eficiente en esto. O sea, ese es un modelo que obviamente apunta a mejorar la gestión. Pero como yo dije, la gestión es una palabra proscrita o fue una palabra proscrita durante un tiempo. Creo que tenemos que tomarla en el sentido que sirve para dar una mejor atención de salud y utilizar mejor los recursos, incluso en prevención. En un par de preguntas finales, una ronda con la mayor claridad posible, tratando de incluir las siguientes variables, o sea, tanto financiamiento como el concepto de libertad de elección, porque está más o menos claro, ¿verdad?, que todos están de acuerdo con un plan garantizado que deje de discriminar por género y por edad, pero en el rol de los privados en el otorgamiento de la salud, puntualmente, ¿cuál es el rol que cada uno de ustedes visualiza de los privados en el otorgamiento de la salud, incluyendo estas variables que estoy definiendo, libertad de elección, el tipo de financiamiento, etcétera? Roles específicos del mundo privado en el otorgamiento de la salud en Chile. Mira, si el objetivo es cómo tienes menos enfermos, cómo te haces cargo adecuadamente de una nueva realidad epidemiológica y que en términos de gestión esto requiere temas de financiamiento, de priorización sanitaria, de establecer normas claras de precio que no puede ser diferenciado de uno y otro, en que tiene que haber participación ciudadana. Yo creo que lo que planteaba en parte de la presentación, hay que redefinir el sistema y qué rol va a jugar cada quien y cómo esto habla en ambos sistemas. Y yo creo que hoy día tenemos sistemas paralelos, uno dedicado a tratar de resolver los macro problemas, otro dedicado fundamentalmente al tema de la atención de la enfermedad rentablemente y con eficiencia desde el punto de vista financiero, sin ningún tipo de participación ni objetivo sanitario conjunto. Yo creo que ahí tenemos un problema que no es solo si yo hago un plan único o no. Yo creo que tenemos que discutir entre sector público y privado cómo Chile se prepara a un nuevo desafío sanitario de la mayor envergadura. Y creo que es un espacio de lógica de respeto, de entender y de colocar intereses comunes en lo que viene. Por lo tanto, respuesta concreta, creo que tal vez lo que plantea el doctor Jiménez, aquí hay una gradualidad que hay que mirar porque la revolución total de una claramente no se puede. Y eso requiere mucha conversación. Y quiero, tal vez porque soy más viejo, si uno pretende que en un foro como este haya debate, haya escucha, haya conversación, haya creación de construcción de futuro, esta lógica de la escucha, Matías, del 80% por vía WhatsApp, no logro entender qué participación, qué entendimiento, qué capacidad tenemos de hablarnos entre nosotros con escucha activa. Yo creo que probablemente uno tiene una cierta cultura distinta, pero lo que uno espera es que cuando está hablando no sea como en la mesa en que los cabros chicos están hablando por WhatsApp y el resto está conversando y después decimos a ver si nos colocamos de acuerdo. Perdona que te lo diga, pero hay un tema de respeto básico que creo que hemos superado en Chile. Matías se hace cargo de lo que le dice el doctor Navarrete y también de la pregunta. En el esquema que nosotros estamos planteando, básicamente no habría una afectación de la libertad de elección en el sentido de en el nivel de la prestación. Actualmente los beneficiarios de las ISAPRES abiertas podrían disponer libremente de los recursos que hoy aportan como cotizaciones adicionales para pagar seguros voluntarios en un esquema que serán obviamente regulados para su propio beneficio, dado que hoy día no existe regulación en esa materia, pero si desean optar a atenderse por una red de prestadores privados, sin contar con un contrato con la red pública, porque en ese sentido nosotros pensamos de que pueden existir ese tipo de modalidades, el fondo otorgaría o podría otorgar un subsidio equivalente a un monto de cobertura que se cubrirá por la red pública.
cubriendo la diferencia a través de un tipo del seguro privado voluntario o mediante gasto bolsillo. Nosotros en ese sentido pensamos de que evidentemente de que no, hoy día la capacidad de un seguro único implicaría tener mucha mayores capacidad de compra, incluso en prestadores privados, y esto también nosotros pensamos que tiene que ser en todo caso preferentemente en prestadores sin fines de lucro, pero entendemos de que eso tiene que existir grados de gradualidad con la cual uno pueda implementar ese tipo de cosas. ¿No lo responde nada el doctor Navarrete? Sí, o sea, bueno, las instancias para poder discutir pueden estar, nosotros nunca vamos a estar dispuestos a negarnos a debatir y en ese sentido, si que hay algún tipo de interés de tener algún diálogo especial, las puertas para nosotros y del Frente Amplio van a estar abiertas para poder debatir. Creo que hay bastantes coincidencias en ambas propuestas y en ese sentido también los invito a que podamos efectivamente generar un diálogo más fraterno, entendiendo de que hoy día probablemente va a haber algún tipo de disyuntivas después electorales. Doctor Jiménez. La brecha generacional. Bueno, prestadores públicos, prestadores privados. No es que me den lo mismo tampoco, yo estoy con un cinismo ya pero galopante. No es que me den lo mismo, pero si uno mira históricamente los prestadores, básicamente los prestadores siempre fueron privados, entre comillas, porque no existía el Estado, no existía el gobierno. Las iglesias, los monasterios, los hospitales, la solidaridad, el médico caminante que atendía por su cuenta, no había seguro, no había FONASA, no había ISAPRE, no había nada. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, obviamente que se vio en los siglos XIX, siglo XX que lo público era importante para unificar criterios, para hacer frente a las epidemias y por lo tanto ahí se creó el concepto de la prestación pública de servicios de salud que de alguna manera empezó a interactuar con la medicina o con la atención de salud médica privada, que era esta privada que tampoco tenía fines de lucro porque los médicos vivían bastante, había regulaciones de tarifas en el siglo XVIII, en fin, no es nada nuevo cuando se habla de regulación de tarifas, eran tarifas reguladas por la Real Audiencia o no sé cómo se llamaba aquí en Chile. Por lo tanto, esta mezcla, y insisto, en esta especie como de cinismo histórico, propio como de Fernando Villegas, ¿no es cierto?, es que uno va viendo cómo las cosas van cambiando de nombre y probablemente en ciertos momentos se exageran. Lo financiero, a mí me molesta que en los últimos 20, 30 años se haya exagerado el tema financiero porque me molesta como pediatra, me molesta como médico social, me molesta como persona preocupada por la salud de la comunidad. Lo que viene de aquí de ahora en adelante, ¿no es cierto?, el tsunami de las enfermedades crónicas, no va a haber sistema que sea capaz de prevenirlo y de enfrentarlo si no tenemos una visión de conjunto amplia. El cáncer, la diabetes, la obesidad, todas las cosas que hemos visto tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, yo creo que en eso hay que tener una mirada amplia, compartida y gradual. El otro tema era... No, era eso. Usted está nombrando enfermedades que en el último tiempo, en los últimos 20 años, en vez de mejorar los indicadores, lo hemos empeorado. SIDA, yo obesidad... que, claro, pero habla de que algo no estamos haciendo bien, claramente. Sí. Es parte del mismo diagnóstico. Doctor París, para terminar esto con el rol de los privados en el otorgamiento de la salud puntual. Bueno, yo creo en el rol de los privados y creo que se puede hacer un complemento entre la salud pública y la salud privada, o el sistema público de salud y el sistema privado de salud. Creo también en la libre elección y creo que la gente puede y debe tener la posibilidad de elegir. Por eso en mi presentación yo hice un esquema de evolución de la integración entre el sistema público y el privado, en el sentido que en un comienzo puede haber intercambiabilidad entre los pacientes de las diferentes ISAPRES para que después logremos llegar a una intercambiabilidad entre el sistema público y el sistema privado con provecho para ambos sistemas. Eso no significa que haya que... no se puede, de hecho, hacerlo de la noche a la mañana, tiene que ser progresivamente. Insisto en el plan garantizado en salud. Creo que el aspecto financiero también se le ha dado una importancia desmedida y deberíamos tener más bien aspectos sociales de prevención de la salud. Y quiero tocar un tema muy importante que no lo hemos tocado, que es el ETESA. O sea, aquí hay que introducir también, tanto en el sistema privado como en el sistema público, la evaluación de tecnologías de la salud. ¿Por qué? Porque no se trata de incorporar todos los días medicamentos nuevos
procedimientos nuevos que lo único que hacen es encarecer la salud privada y la salud pública. Y ese es el otro programa que nosotros queremos lanzar también, potenciar la oficina de evaluación de tecnologías en salud que permita que en base al trabajo con las sociedades científicas se vayan introduciendo nuevos tratamientos, nuevos medicamentos, nuevas vacunas, pero con evidencia científica, para que realmente los costos en salud de alguna forma podamos contenerlos, porque ese también va a ser el gran problema, no solamente para el sistema privado, sino que también para el sistema público de salud. Por lo tanto, creo que tenemos muchas coincidencias. Yo nuevamente insisto en eso, trabajemos en conjunto. Muchas gracias. Lo último que quiero plantearle que es el tema que de alguna manera esbozó el doctor París, el tema de las licencias médicas. 1.500 millones de dólares en licencias médicas es uno de los temas que también está en la lista de lo que está encareciendo el funcionamiento del sistema. ¿Cómo se compatibiliza pensar en actuar sobre el tema de las licencias sin pasar a llevar derechos que los trabajadores pueden sentir que son derechos adquiridos de alguna manera, ¿verdad? Favoreciendo la estabilidad financiera del sistema. Al mismo tiempo, hay quienes... en el diagnóstico se habla de que hay efectivamente una falta de control, es mucha la plata que está en juego, pero al mismo tiempo también hay razones financieras y razones de costos que hacen urgente meter mano ahí y tomar algún tipo de medida. Una propuesta que anda dando vuelta, ¿verdad?, es la idea de crear un ente aparte encargado de administrar las licencias, un poco en una modalidad similar a la que existe con el seguro de cesantía. ¿Qué propone cada uno de ustedes en este tema? Mira, partiendo que la licencia médica tiene como origen un derecho a la protección de la salud y que por lo tanto si uno tiene un aumento sustantivo de licencia médica en algún ambiente laboral, algo está pasando en ese ambiente laboral. O hay dolo. Si es dolo y uno tiene una lista de personas que emiten miles de licencias, bueno... Eso es mal uso de un instrumento público, eso debe ser penalizado y se tendrá que intervenir y será preso el señor o la señora que lo hace. Y eso lo hemos visto, eso existe y es como una especie de fuente ovejuna en donde nadie se mete. Pero si eso uno lo resuelve, el problema está en que en los ambientes laborales cuando ocurre sustantivamente aumento de los problemas de salud mental, entonces alguien... Y en ese caso a nosotros nos ha pasado, la Mutual hoy día tiene un protocolo en donde si hay aumento de licencia médica por algún tema, se instala con el director del departamento y con el jefe del área y dice a ver qué es lo que pasa. Y tiene que obligatoriamente instalar una revisión de los procedimientos, qué es lo que pasa allí y hacer los cambios que tiene que haber. Entonces... Si el tema es que efectivamente la licencia médica tiene que proteger un derecho, entonces tenemos que intervenir no solo en cuánto le pago o no le pago y en qué tiempo, que es relevante, sino hacernos cargo de que hay un problema sanitario. Y desde el punto de vista ya de la gestión pública de la CONPIN, yo creo que ahí no tenemos ni lo uno ni lo otro. No hay ni control de la ilegalidad, no hay intervención en los ambientes laborales y además se demoran, yo diría, insólitamente es lo que ocurre con una persona que vive de su pago. Y creo que allá hay un tema de estructura de gestión que es un desastre. Pero creo que hay que meterle... no hay encargado de la CONPIN hace mucho rato. Entonces, veamos qué es lo que hacemos. Hay un rediseño operativo, pero pensando en que tu objetivo es cómo en el lugar está ocurriendo algo y tenemos que tomar responsabilidad sobre eso. ¿Qué propone la candidatura de Beatriz Sánchez para el tema de las licencias médicas? Sí, a ver, me parece que efectivamente aquí debemos tener ojo de que estemos justamente enfrentando algún tipo de problemas relacionados con el mundo laboral. Yo creo que hoy día los ambientes probablemente que se estén dando en el mundo del trabajo están con mucha presión, tenemos muchos problemas de salud mental y esto tiene que ver justamente en cómo nosotros hemos construido una sociedad basada justamente en que cada uno se rasca con sus propias uñas. Y en función de eso yo creo que aquí hay también una preocupación que hay que tener y es un punto de vista sumamente importante a considerar.
los temas de salud mental, todo lo que tiene que ver con el estrés y otro tipo de problemas, están tensionados justamente por un modelo que hemos construido sociedad en la cual cada uno se rasca con sus propias uñas. Nosotros creemos de todo caso de que si es que hay elementos delictuales, obviamente que ahí tiene que haber algún tipo de control. Pero de todas maneras nosotros pensamos de que aquí hay que tener una misión en cómo nosotros somos capaces de construir una sociedad en la cual se vayan garantizando ciertos bienestares laborales, donde se vayan garantizando ciertos derechos sociales, que también vayan entregando seguridad a las personas. Me parece que eso es una forma, un enfoque de tomar esto, además de que en un esquema en el cual nosotros estamos consiguiendo, esto sería o pasaría en parte a estar regulado y sería parte y sería a cargo un seguro único. Don Jorge Jiménez. El vaso medio lleno. Tenemos así? licencias médicas y las licencias médicas son un instrumento de la medicina para aliviar la enfermedad y el dolor. Punto 1. Punto 2. Este vaso también está medio vacío y el medio vacío es cómo resolvemos el sobreuso de este instrumento. Un problema semejante se planteó, y pido excusas nuevamente por hacer la referencia histórica, cuando se estableció la ley de medicina preventiva y medicina dirigida de Cruz-Coke el año 37-38. Se están cumpliendo 80 años. Y ahí se dijo, las personas no trabajan porque son alcohólicas, porque son flojas, porque son... Y se intervino el problema y se estudió y se vio que había efectivamente un porcentaje de la población que tenía tuberculosis inaparente, que tenía algún grado de alcoholismo. Habían enfermedades que causaban el San Lunes. Y sobre eso se intervino con un programa de licencia de medicina preventiva que se estableció en esos años. Ahora, el vaso medio vacío nuevamente es que esto... cumplió su ciclo y se perdió, digamos, como problema. Ahora, ¿qué es lo que hacer? Nosotros hace algún tiempo atrás nos pidieron, hace 20 años atrás, piensen los plazos que estoy hablando, del Banco del Estado, y lo voy a decir con todos sus nombres, ¿no es cierto?, que estaban preocupados por el exceso de licencias médicas. Entonces le dijimos con un grupo de psiquiatras, estudiemos qué está pasando con los funcionarios del Banco del Estado. Están descontentos en su lugar de trabajo, tienen algunos problemas, ¿por qué tienen tasas de licencia de salud mental? No lo logramos hacer porque obviamente que hay que estudiar el problema y hay que saber cuáles son las razones, y en esto me cuelgo de lo que dice Gonzalo Navarrete, en el sentido que hay que intervenir en el lugar, y en ese sentido las mutuales van adelantadas porque tratan de resolver el problema in situ, saber qué está causando ese sobreuso de licencia médica. Ahora, veamos el otro vaso medio lleno de la licencia maternal y la licencia por enfermedad grave del niño menor de 1 año. Ahí se está evidentemente que había un sobreuso o un abuso de un párrafo de la ley que permitía que los pediatras hiciéramos, entre comillas, el juego con las madres para que prolongaran la lactancia más allá de los 3 meses. Y eso se resolvió con el postnatal de 6 meses, que fue producto de mucha gente durante el periodo del presidente Piñera. Ahora, eso hay que buscar una fórmula inteligente y creativa que permita intervenir y reducir el costo a la vez. Yo no tengo más respuesta que eso. Doctor Pari. Bueno, la licencia médica es un derecho, obviamente, del trabajador. También es un derecho del médico, porque es una indicación médica justamente para mejorar al paciente o darle la oportunidad de que se mejore. Por lo tanto, la licencia médica tiene que tener como respaldo un diagnóstico, y un diagnóstico hecho por un médico en una consulta médica adecuada, y obviamente que estamos en contra de los médicos que venden licencia. Ese es el punto que encarece y aumenta el gasto en licencia. No se pueden vender las licencias. Y ahí hay 2 factores que hay que corregir. Primero, controlar el COMPIN, como dice Gonzalo. En el COMPIN, ¿cuánta gente entrega formularios de licencia médicos que incluso están castigados por la ley para no seguir dando licencia y siguen dando? Pero la otra gran arma es la licencia electrónica. O sea, implementemos la licencia electrónica para que la gente, el médico, con la huella del paciente y del mismo pueda otorgar la licencia por vía electrónica. Eso va a cortar de inmediato la mala utilización o la venta de licencias o la venta de taloneros que se hacen bajo cuerda. Y creo además que también tendríamos que implementar la receta electrónica en el futuro, ¿por qué no? Pero además de eso, creo que es muy importante que el sistema de control de las licencias se separe. Es decir, la ISAPRE, el sistema privado, el sistema público, controla sus licencias, pero debería haber otra instancia superior a la cual acudir, o sea, que no sean juez y parte, sobre todo aquí el sistema privado, pero también el público, en la solución de esa licencia que está siendo cuestionada o que está siendo modificada. Por lo tanto,
que mantengan el trabajo, pero que haya una superintendencia, ya que veo al superintendente allá, que regule el manejo y apuntar a la licencia electrónica. Eso va a mejorar este tema, pero hay que reconocer que la licencia es un derecho. Entonces no vengan a decir que los médicos son licenciosos y que venden licencias. No, yo los voy a defender siempre que el médico haga un diagnóstico y atienda bien al paciente y decida como parte del tratamiento que merece una licencia. Les quiero dar las gracias a los cuatro, al Gonzalo Navarrete, a Matías Goyenechea, a Jorge Jiménez y a Enrique París por haber participado de esta conversación. Nos alargamos un poco, pero estamos. Gracias. Gracias a ti, Connie, también. Gracias a todos los que asistieron a esta NASA 2017 y a los expositores. Les quiero recordar a quienes están invitados al almuerzo que por favor acrediten su asistencia al almuerzo de Intersystem, acrediten su asistencia en Secretaría. Este se va a realizar en el Salón El Parque. A todos ustedes muchas gracias. Instancias como esto nos permiten consensuar ideas en pos de una más y mejor salud para todos los chilenos. Muy buenas tardes, nos vemos en ENASA 2018.